¿Y cargo? Rosa Martínez Pichún, la presidenta de la agrupación Polilmapo. ¿Qué pasó ayer en la...? En la reunión ayer no encontramos ninguna solución en realidad, pero el alcalde nos dijo que le presentábamos propuestas, pero bueno, nosotros nos quedamos muy conformes en lo que pasó y todo, pero nosotros no nos dejan trabajar, y si eso lo pasa dentro de todo esto, el diálogo que tenemos, nosotros no nos dejan trabajar. Eso lo penca que ahora ya como que estamos ya agotadas, estamos cansadas, pero con ganas de seguir luchando porque nuestro sustento es lo que de todos los días lo que andamos haciendo. Exacto. Sí. ¿Cuál fue el resultado de ayer entonces? El resultado ayer, mira, para las fuerzas especiales siguen, van a seguir atacando como si nada. El alcalde no nos habló, nos dijo mucho, lo que se discutió en la mesa junto a los concejales, dijo que le presentaban propuestas y en eso estamos, pero dentro de eso nosotros igual nos sentimos reprimidas, pues estamos cansadas que no llegan fuerzas especiales. Nosotros le recalqué al alcalde como 5 veces que nos dijera que sacara las represiones del tema de los carabineros y no hubo posible. No hubo diálogo en esa parte, entonces yo tampoco no me siento con diálogo, pues si vamos a tener, por una parte vamos a presentarle propuestas y todo, pero para el otro lado los carabineros aquí nos están acosando todos los días, no nos dejan trabajar, entonces es complicado, pues al final no sé si hay solución, no hay todavía, no hay solución, pero ahí tratamos, vamos a tratar de buscar alguna parte por la propuesta, a ver si nos pueden escuchar en esa parte. O sea, nosotros no sabemos si realmente nosotros nos están diciendo eso solamente para poder nosotros alejarnos de esto y dejar de trabajar. Mientras ustedes no entreguen esa propuesta, ¿no pueden vender acá en el sur? No podemos vender. Él dijo que si nosotros nos metíamos en la calle dentro del perímetro de exclusión, el Fuerza Especial iba a actuar. Y eso quiere decir con guanacos, con todo, arrastrándonos, pegándonos, como ha pasado la semana. O sea, ustedes hoy día nuevamente se están arriesgando. ¿Cómo? ¿Ustedes nuevamente hoy día se están arriesgando a la represión? Sí, nos estamos arriesgando, estamos cansadas, estamos agotadas, pero la lucha no lo vamos a terminar. Vamos a seguir adelante independiente de lo que pase hoy día, estamos viviendo el día a día.